El 7 de agosto les voy a tumbar esa porquería que hicieron los peludos de la primera línea, terror de ciudad. Pero ¿qué mensaje darle a Cali, a los caleños, en medio de una ciudad que ha apoyado tanto Hermano, la izquierda? ¿qué mensaje ¿Qué quieres? decirle y por qué votar por Pero Abelardo Vélez? ¿qué más mensaje quieres, hermanito? El 7 de agosto les voy a tumbar esa porquería que hicieron los peludos de la primera línea, esos terroristas de ciudad, de los de la primera línea. ¿Qué es eso de que, pues, el monumento ese, que no es ningún monumento, eso es una oda al terror y al vandalismo? Yo no solamente como acto simbólico voy a destruir ese esperpento el mismísimo día de mi posesión, y me comprometo solemnemente a eso, sino que además voy a recuperar la seguridad de Cali y del Valle del Cauca. Mira, cuando el Estado se decide, nunca pierde. Los delincuentes saldrán despavoridos cuando sientan la mano de hierro del Estado y la determinación de un hombre que no vino aquí a arrodillarse ni a contemporizar con los enemigos de la República y los criminales, que vino aquí a enfrentarlos, a derrotarlos y a acabarlos como corresponde. Okay, welcome to this new podcast. Today I'll be talking about la situación económica, política y social en Colombia. Bueno, más lo que tiene que ver con la política, porque el tema principal de este podcast obviamente es la política. Así que este podcast se llama Abelardo, Paloma y Cepeda, visiones diferentes de país. Ya los que han escuchado este podcast anteriormente saben que no nos gusta esperar, así que vayamos directo al grano. A ver, el 8 de marzo fueron las elecciones legislativas, las elecciones al Congreso. El pacto histórico logró alrededor de un 25% de porcentaje del Senado, lo cual quiere decir que hay cierto favoritismo de cierta parte de la sociedad colombiana con el pacto histórico, y eso demuestra que hay cierta popularidad, pero a efectos prácticos, dentro de la arena política, dentro de las cuestiones de que si un presidente de izquierda o con afinidad al pacto histórico pueda pasar sus reformas en el Congreso, la cosa está un poco pesada porque el pacto tiene un 25% del Senado, pero las otras 3/4 partes parecieran estar en contra, parecieran no, están en contra. Entonces, si Cepeda llegara a ser presidente, la tendría muy difícil. Ok, en ese mismo 8 de marzo estuvieron las consultas. Hubo una persona, Paloma Valencia, que salió bastante bien parada en esa consulta. Quiero decir, dio una sorpresa y obtuvo determinada cantidad de votos que pocas personas esperaban, y a partir de esa consulta comenzó a agarrar popularidad y después escogió su fórmula vicepresidencial. A ver, yo tengo la teoría de que este tema de la vicepresidencia aquí en Colombia actualmente se usa a efectos prácticos, solamente se usa para hacer proselitismo. Es decir, está el determinado candidato en determinado contexto, llámese estas elecciones o las elecciones pasadas, y dice, bueno, si escojo a esta persona de candidato presidencial me sirve para arrastrar votos. Y yo creo que piensan más en eso que cuando estén montados en la presidencia, que el vicepresidente o la vicepresidenta como que sirva para algo. El doctor Gilberto Tobón dijo una vez que pues sí, que el vicepresidente hace poco. El vicepresidente no hace prácticamente nada. El vicepresidente lo único que hace es esperar que el presidente algún día esté muy ocupado y le toque al vicepresidente tomar la silla. Así que a efectos prácticos, vuelvo y lo digo, pareciera que la vicepresidencia aquí en Colombia solo sirve para hacer proselitismo. En otros países como Argentina, el vicepresidente es también el presidente del Senado, por lo cual las personas a la hora de votar y elegir tal fórmula y elegir tal persona para la vicepresidencia también están votando para el presidente del Senado, lo cual le da una utilidad que yo digo que debería ser así, ¿no? Ok, pero no nos desviamos del tema. Este podcast es para hablar de estos tres candidatos y repasar sus propuestas.
Así que me voy a centrar en 4 puntos que son muy importantes a la hora de elegir un candidato. Me voy a basar en salud, seguridad, educación y geopolítica. Primero vamos con el tigre, con Abelardo. Tigre que ruge y muerde, tigre que nada teme, tigre que deja huella, Abelardo de la Espriella. Firme por la patria. Bueno, a mí personalmente me parece que el trabajo de marketing político que está haciendo de la Espriella es bueno, Pero vamos a preguntarnos quién es Abelardo de la Espriella. Y Abelardo de la Espriella Otero nació el 31 de julio de 1978 en Bogotá, pero creció en Montería, Córdoba. Es hijo de los abogados Abelardo de la Espriella Juris y María Eugenia Otero, quienes desde temprana edad le inculcaron su vocación por el derecho. Como reflejan sus apellidos, Abelardo es colombo-italiano. Además de ser un reconocido abogado, es empresario, escritor y una figura ampliamente respetada por la opinión nacional. Sus estudios iniciales los cursó en el Colegio La Salle de Montería y más tarde se graduó como abogado de la Universidad Sergio Arboleda, donde también obtuvo un máster en Derecho. Posteriormente realizó una especialización en Ciencias Penales y Criminológicos en la Universidad de Externado de Colombia, otra en Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario, así como una licenciatura y un máster de Derecho en la Universidad de Nebrija, España. Entonces, este es básicamente Abelardo de la Espriella. Siempre ha sido un personaje bastante polémico, una persona que siempre fue aliada del uribismo, una persona que ha mostrado su terrible oposición frente a los acuerdos de paz, frente a los acuerdos de La Habana y su oposición acérrima frente a la JEP. Y bueno, independientemente de lo que pienses de Abelardo de la Espriella, se podría decir que es un personaje bastante carismático, sabe manejar el discurso, sabe cómo hacer la retórica, sabe cómo convencer, sabe cómo hablar, y además de ser un personaje carismático es relativamente joven. Entonces tienes un cóctel de muchas cosas. Es joven, es carismático, sabe hablar, nunca ha estado envuelto en temas de algún puesto en el Estado, por lo que él mismo podría determinarse como un outsider. A ver, este tema del outsider, él nunca ha dicho como tal que es un outsider que yo recuerde, pero la gente lo ve a veces como un outsider, porque es una persona que sabe cómo funciona el Estado, pero que nunca ha estado en un puesto dentro del Estado. Entonces, digamos que por ahí, por ahí le va bien. Digamos que por ahí le va bien. Entonces, pasemos a hablar de las propuestas de Abelardo. Primero, hablemos de la salud, ya que recordemos que nos pasaremos a ver de la cantidad de propuestas que tienen los políticos. Le daremos prioridad a la salud, a la seguridad, a la educación y a las cuestiones geopolíticas. Así que hablemos de las propuestas. Primero, la salud. ¿Qué propone Abelardo en la salud? Abelardo propone, para empezar, un plan de choque de 90 días para tratar de que las cosas funcionen un poco mejor. Les voy a mostrar un video de su fórmula vicepresidencial hablando de este tema y diciendo cómo lo va a ejecutar. El lío de la salud en 90 días, como ha dicho su fórmula. Esto necesita una cirugía muy precisa de entrada. En mi opinión, a corto plazo, cerca de 10 billones de pesos. ¿Cómo se pueden lograr? Modificando la UPC. Es que la UPC se modificó en contra del sistema de salud. Se le entregaron recursos, por ejemplo, a esos equipos básicos médicos que se convirtieron prácticamente en una forma clientelar de hacer política desde la salud. Ahí hay por lo menos 4 billones de pesos.
Podría también modificarse o exigirse un tope máximo de gastos administrativos en las EPS, de tal manera que se equilibre lo que hoy en día existe entre EPS pequeñas y EPS grandes al 7% de los ingresos, son 3 billones de pesos adicionales del sistema de aseguramiento. Y arañando recursos aquí y allá, usted tendría los recursos para atender rápidamente la necesidad urgente del sistema. Eso no excluye las deudas de largo plazo que tiene el sistema. Y es un tema de largo plazo sujeto a un proceso de bajastra de tal manera que en la negociación se logre una reducción del monto de la deuda. Simultáneamente con eso hay que inyectar tecnología, analítica de datos al sistema, avanzar en la lucha contra la corrupción dentro del sistema y yo creo que profundizar en algo que tiene el gobierno como propósito, pero que también poco hizo, medicina preventiva, promoción y prevención, entre otros temas. Ok, entonces ahora vamos por el tema de la seguridad. ¿Qué propone Abelardo en temas de seguridad? Voy a dejar el video de Abelardo en una entrevista de Noticias Caracol hablando de estos temas de seguridad. A ver, no es tan difícil imaginarlo, ¿eh? Él habla de otro plan Colombia, él habla de mano dura contra la delincuencia, contra el terrorismo. No es tan difícil imaginarlo de por sí. Esa es una de las razones por la que los votantes de Abelardo quieren votarlo a él. Sin embargo, es bueno ver de qué manera expone esas ideas y de qué manera dice él que lo va a ejecutar. Dejar el video. El tema de seguridad, que es otra gran dolencia de nuestro país, la patria milagro, y ahí usa la autoridad democrática, muy parecido el título a la seguridad democrática, ¿no? ¿Y qué propone usted en esta materia? Mira, el gran problema de Colombia es que tenemos una criminalidad que se ha tomado todos los territorios y las ciudades de Colombia. Pero el combustible de todas las formas de criminalidad es la coca. Tenemos 330.000 hectáreas de coca. En Plata Blanca, nunca antes el crimen organizado había tenido tantos recursos. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a hacer para retomar la seguridad, porque la fuente de toda forma de violencia es la coca, es fumigar de entrada. Listo, entonces. Y, por supuesto, también bombardear los campamentos guerrilleros. Ahí déjeme preguntarle, eso ha sido una gran polémica puntualmente incluso por la presencia de menores en los bombardeos y el respeto al derecho internacional humanitario. ¿Qué posición acoge usted ahí? Lo primero que tenemos que hacer es que si nosotros reactivamos correctamente nuestra inteligencia que ha sido destruida por este gobierno, nosotros podemos ser muy asertivos en los operativos y los bombardeos. Por supuesto que hay que tratar de lograr que se pierdan el menor número de vidas humanas, pero que no se le olvide al país, porque esto es un sofisma que la izquierda ha creado. Quien mete en el conflicto, quien mete en la guerra, quien mete en los ataques a los menores son los grupos narcoterroristas, y no los meten para cuidarles, los meten para utilizarlos como escudo. Eso hay que revisarlo bien, y la acción del Estado no se puede detener. Hay que afinar la inteligencia para lograr en lo posible que haya el menor número de vidas humanas perdidas. Pero el Estado no puede renunciar a su obligación constitucional y legal de ejercer la fuerza de las leyes y las armas de la República, porque la narcoguerrilla recurre a situaciones tan lamentables y deleznables como meter allí en los campamentos a los menores. Entonces, fíjate, hay que fumigar porque ahí viene todo, todas las formas de violencia. Claro, pero esa aspersión la podemos hacer con bioherbicidas para no desconocer la decisión de la Corte Constitucional. Ya eso está inventado. Valen 3 veces más, pero lo podemos hacer. No solamente es aspersión aérea, también con drones. ¿De acuerdo? Aviones, drones, erradicación manual, y tenemos que llevar, claro, por supuesto, y tenemos que llevar un programa de sustitución, es decir, de donde sale la coca tiene que entrar el cultivo con la sustitución para que le demos una opción a esas más de 500.000 familias que viven de la coca. Esto tiene que ser, es decir, nosotros acabamos con el crimen en la coca, pero no le resolvemos el problema a las familias cocaleras, dejamos un problema social. A los narcotraficantes todo el peso de la ley, a esas familias que están raspando coca, que no han tenido otra opción, todas las garantías y los brazos abiertos para que puedan tener un futuro. El desmonte de las economías criminales es fundamental, porque todo el tiempo hablamos del narcotráfico, todo el tiempo hablamos de la extorsión, que es otro gran flagelo y que voy a atacar de frente. Me interesa que no extorsionen al gran industrial, pero también a la viejita
que en Soacha le van a pedir 5.000 pesos todos los días para que abra la tiendecita. Eso le voy a caer con mano de hierro. Doctor Abelardo, déjeme preguntar. Y la minería ilegal, si quieres te hablo ahora de la minería ilegal. Perfecto. Sobre lo que ya nos expuso, todo esto requiere de algo fundamental y es aumento en el pie de fuerza. Sí, ¿Cómo allá va voy. a ser eso? Allá voy perfectamente. Mira, nosotros necesitamos restablecer una alianza que ha sido histórica, estratégica y muy beneficiosa para Colombia, una alianza con los Estados Unidos y con el Estado de Israel. Correcto, eso hace parte de las soluciones. ¿Por qué? Porque necesitamos un plan Colombia 2. El que diga eso no es un genio, es simple y sencillamente lo que indica la lógica. Funcionó la guerra contra el crimen organizado y contra el narcoterrorismo cuando se implementó el Plan Colombia. Necesitamos estrechar esa alianza con los Estados Unidos y con el Estado de Israel para dotar a nuestra fuerza pública de armas de primera generación, de drones, de inteligencia artificial y, por supuesto, de presupuesto para ampliar el pie de fuerza. Pero eso no lo podemos hacer si no tenemos un salario digno y prima de alto riesgo para nuestros héroes de la patria, que son los que más ponen en la defensa de la democracia, que son el bastión, que son la frontera que divide la tiranía de la libertad. Hay que pagarles como es y con determinación. Mira, María Camila, todo el mundo sabe cuáles son los problemas de Colombia. Todo el mundo sabe cuáles son las soluciones. Eso no tiene nada de genial. Hay que hacer lo que hay que hacer porque así lo indica la lógica, lo indica la sana crítica, las reglas de la experiencia, lo que el país debe preguntarse y que debe ser determinante para que el país vote en las urnas por un candidato u otro, es que el país, la sociedad, el pueblo entienda quién es el que se va a atrever a hacer lo que Colombia necesita que se haga. Y eso, ¿sabes qué? Perfecto, ahora vamos con los temas educativos. ¿Qué proyecta Abelardo con los temas de educación? Voy a dejar acá un breve video. Pero es más importante producir. ¿Qué ganas tú si tienes 10 cartones y no hace produces nada? un peso? Yo prefiero a una persona que no tenga un cartón y está facturando porque crea empleo, porque paga nómina. Ahora, lo mejor es que confluyan las dos cosas, que estudie y produzca, pero prefiero lo segundo, loco. Claro. Porque a mí no me sirve un tipo, tengo 3 maestrías, ay, ¿qué? No tengo trabajo, nada, qué belleza. Yo prefiero un creador de contenido, un músico que está facturando, mantiene a su familia, le genera prosperidad a la gente que tiene alrededor y que está en la jugada. Pero para eso tiene que haber condiciones. ¿Y por qué no empezar a direccionar a la juventud desde el colegio para que entiendan qué es lo que quieren y salirnos de ese paradigma? No, es que el niño quiere ser abogado o doctor. Mierda, no todo el mundo tiene que ser abogado o doctor. Lo que hay que ser es productivos. Ahora vamos con el tema de las alianzas internacionales. ¿Con quién se aliaría Abelardo en temas de política internacional? Voy a dejar por acá el video. Trump para ayudar todo el tema de seguridad. Pero por supuesto, hermano, eso se arregla con una llamadita. Eso se arregla con una llamada al secretario de Estado, Marco Rubio. Vamos a renovar una alianza estratégica para fortalecer nuestra fuerza pública con tecnología, con armas de primera generación, con drones, con presupuesto para aumentar el pie de fuerza. Ojalá un plan Colombia 2 para rearmarnos y además una alianza inmejorable con el Estado de Israel para que nos ayuden con inteligencia y tecnología también. Yo soy capaz de hacer eso y lo resuelvo con 2 llamadas porque tengo excelentes relaciones con el gobierno norteamericano y con el gobierno del Estado de Israel. Y he venido a rugir y a morder duro en defensa de la gente decente. Que se agarren los bandidos porque voy por ellos. Perfecto, ¿qué conclusiones podemos sacar después de ver a Abelardo exponiendo sus propuestas, exponiendo su retórica, su manera de hablar y su capacidad de convencimiento? Y es que Abelardo se presenta como alguien de derecha dura, así como una outsider que dice como que no he estado dentro del Estado, pero sé cómo se maneja el Estado. Y es una persona que tiene buena retórica, buena argumentación, es bastante carismático, es serio a la hora que lo tiene que ser. Y se presenta como una opción de derecha dura, más sin embargo no tiene algunas connotaciones que algunos considerarían de derecha dura. A ver, me explico. El man no es nacionalista de ningún tipo. No es nacionalista. Inclusive está en contra del proteccionismo, porque él está en contra del proteccionismo. Así como Milei también está en contra del proteccionismo. El man tampoco es extremo conservador. No, él no tiene esa connotación de
de conservadurismo extremo, sino que el man es pro mercado, pro occidente y pro mercado, pro occidente y ese tipo de cosas. Entonces ahora pasaremos a hablar de la siguiente candidata, de Paloma Valencia. Entonces, primero que todo hay que definir quién es Paloma Valencia. A ver, Paloma Susana Valencia Lacerda es una abogada, filósofa y política colombiana, actualmente candidata a la presidencia de Colombia para las elecciones de 2026 tras ganar la consulta de coalición de centro-derecha. Es una de las figuras más visibles del Partido Centro Democrático y se ha desempeñado como senadora de la República durante 3 periodos consecutivos, desde el 2014. Hablaremos un poco de su perfil político y profesional. La formación académica. Es abogada y filósofa de la Universidad de los Andes, con una especialización en economía de la misma institución y una maestría en escritura creativa de la Universidad de Nueva York. Ahora hablaremos un poco de su rol legislativo. Su trabajo en el Congreso se ha centrado en temas de reactivación económica, reducción de la pobreza, seguridad y justicia. Es conocida por ser una de las líderes de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. A ver, antes del 8 de marzo y de las elecciones legislativas, se pintaban solamente 2 candidatos que estaban ahí en la pelea, que muchos decían que esa iba a ser la segunda vuelta. Muchos decían que esas iban a ser la segunda vuelta, que era Cepeda contra Abelardo, hasta que llegaron las elecciones el 8 de marzo y Paloma Valencia dio la sorpresa. Y es que ella se metió dentro de la carrera presidencial. Bueno, ella ya estaba en la carrera presidencial, sino que se metió dentro de los candidatos más fuertes, desplazando incluso al mismo Abelardo. Ok, entonces ahora hablaremos de qué propone Paloma Valencia en temas de seguridad. Estaré dejando por acá el video de qué propone Paloma en temas de seguridad. La primera, reducir los ingresos de los ilegales. Cuando uno produce el 72% de la cocaína del mundo, pues tiene unos grupos ilegales del tamaño del mundo muy difíciles de controlar, que hay que tener una política antidroga con la combinación de todas las formas de lucha, empezando por la extinción forzada, la fumigación y pasando por el control de los precursores químicos, la destrucción de laboratorios. La extinción de dominio tiene que volver a ser una realidad para quitarles hasta el último centavo a los ilegales. Cuando uno debilita las finanzas de los ilegales, logra tener superioridad sobre ellos. Segundo, robustecer nuestra fuerza pública. Necesitamos un Plan Colombia 2.0 que nos ponga al límite en tecnología y en las posibilidades de desarrollo para poder tener toda la fuerza pública al servicio de los colombianos. Hablaremos con el gobierno de los Estados Unidos para hacerlo. Tercero, reenamorar las comunidades. Aquí tiene que haber una sustitución inteligente. Finalmente, la R es restablecer la legalidad en Colombia. Aquí tenemos que ser claros que el secuestro y el asesinato no terminan en curules en el Congreso, terminan en la cárcel, porque en la cárcel los criminales dan buen ejemplo. Esto implicará un gran diálogo con la rama judicial colombiana para que podamos modernizarla, tener una reforma estructural de la justicia que elimine la impunidad en nuestro país. Ok, perfecto. Ahora vayamos a lo que dice Paloma en temas de educación. Voy a dejar el respectivo video. Mucho tiempo. El derecho a escoger el colegio de nuestros hijos. Yo quiero que los padres de familia, pobres y vulnerables de Colombia, tengan ese derecho que tienen los colombianos con recursos, escoger el colegio de tus hijos. Nosotros vamos a promover el bono escolar, que le va a permitir es que tú, mamá o papá, puedas escoger entre un colegio público que tenga condiciones de calidad y recibirá más recursos, o uno privado pagado por el Estado, y que sigamos promoviendo un modelo que ha sido maravilloso para Colombia, los colegios en concesión, hechos por el Estado pero administrados por privados, garantizando la calidad que es la que transforma la vida de la gente. Y si le abrimos la puerta a la inteligencia artificial, todas las cosas para nuestros jóvenes pueden cambiar, porque podemos llevarles educación de calidad. Usted se imagina lo que significa
poder interconectar con internet satelital y plantas solares todos los niños de Colombia, con tutores de inteligencia artificial y los profesores ayudándoles a potenciar todo lo que la inteligencia artificial es capaz de enseñarles. Pero no quiero que nos quedemos ahí, quiero que nuestros niños puedan montarse en el desarrollo de los árboles de decisiones, en el machine learning, en todo lo que se está haciendo en inteligencia artificial, porque el desarrollo de Colombia y el enriquecimiento de este país depende de las buenas decisiones que tomemos ahora, que todos los colombianos tengan plata en el bolsillo y tengan el derecho a construir la vida que sueñan. Aquí estamos con el equipo de Perfecto, ahora vayamos a lo que dice Paloma en temas de salud. ¿Cuál es la mayor corrupción que tiene el sector de salud? Es el público, indudablemente. Capricorn, se lo robaron los políticos. Los hospitales públicos llenos de contratistas de políticos, amigos de alcaldes y gobernadores, y la plata de la salud se nos va en contratos. Entonces yo creo que nosotros aquí, primero hay que reconocer la deuda y pagarla con una titularización. Segundo, hay que cerrarle las dos venas rotas al sistema, la corrupción y los presupuestos máximos, que son las nuevas tecnologías que entran por MIPRES y por tutelas. ¿Qué hay que hacer? Tener, como tienen en el Reino Unido, un comité de expertos que diga cuáles son las nuevas tecnologías que pueden entrar. Tercero, tenemos que mejorarle las condiciones a los médicos y las enfermeras para que no se vayan de Colombia. Y tenemos que formar más médicos y enfermeras con becas y oportunidades y contratos de largo plazo. Y cuarto, necesitamos llevar salud al territorio, que hoy es muy fácil. Lo vamos a hacer a través de los mecanismos que se han usado en el Pacífico colombiano, que se llama Hospital Padrino. Usted tiene que tener un puesto de salud con imágenes diagnósticas, internet satelital y inteligencia artificial, conectado a un gran hospital donde están los especialistas que ayudan al diagnóstico con esas imágenes diagnósticas. Y solamente el 20% de los pacientes van a necesitar moverse a un centro de alta complejidad. Podemos hacer el tratamiento orientado desde los grandes hospitales en el territorio. Bueno, con respecto a temas de política internacional, pues no encontré con quién ella haría alianzas, aunque no es muy difícil imaginarlo. Así que adjuntaré un video de Paloma Valencia hablando de cuando Petro se le ocurrió la idea de suspender el TLC con Israel. Las relaciones internacionales como un capricho de sus gustos. Ahora ha decidido denunciar el Tratado de Israel, en mi opinión, de manera ilegal, porque eso tendría que consultarlo con el Congreso, que finalmente es un acto complejo. Pero lo más grave es que nosotros exportamos a Israel más de lo que importábamos, es decir, Colombia pierde mercados que eran fundamentales para el crecimiento económico. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué conclusiones se pueden sacar de Paloma? A ver, Paloma Valencia es una mujer, sí, digamos que dentro de los estándares de quién es político y quién no, que es una mujer atractiva, es una mujer relativamente joven, digamos que sabe hablar, sabe promocionarse, sabe cómo llegarle a la gente. Y yo creo que los estrategas políticos del Centro Democrático, entre esos Uribe, supongo, dijeron, bueno, el voto conservador, no hablamos del Partido Conservador, hablamos de las personas y de la parte de la sociedad colombiana que tienen idiosincrasia conservadora. Y es que el voto conservador de alguna manera ya lo tenemos, porque si pasa Paloma y se pega a segunda vuelta, el voto conservador igual lo vamos a tener. Falta atraer votos del centro y de algunas personas de centro izquierda. Así que vamos a poner a Oviedo de vicepresidente. Yo creo que esa fue la lógica, el razonamiento por lo cual eligieron a Oviedo de vicepresidente, y creo que les está saliendo bien la jugada, porque ya hay algunas personas de centro izquierda que le están haciendo ojitos a la campaña de Paloma Valencia. Claudia López, que siempre se ha caracterizado por ser una persona acérrimamente antiuribista, le hicieron una entrevista y le preguntaron si votaría por Paloma Valencia, y ella dijo que podría ser. El hecho de que Claudia López podría pensar en un voto para Paloma Valencia es una cosa increíble. Para que Claudia López esté pensando en votar por el candidato, o en este caso la candidata del Centro Democrático, es una cosa increíble. O sea, la jugada de poner a Oviedo de vicepresidente fue una jugada maestra.
Y vuelvo y digo, el vicepresidente a efectos prácticos no sirve para mucho, sino para que en campaña se pueda hacer proselitismo. Es decir, se elige el vicepresidente no desde el punto de vista de, bueno, de la práctica en la política, de cuando se pase a la presidencia, sino desde el punto de vista del proselitismo. ¿Qué vamos a hacer si así es la política? Ok, ahora vamos a hablar de Iván Cepeda. Entonces daremos un repaso y veremos quién es Iván Cepeda. Bueno, actualmente es el candidato que va punteando en las encuestas con por ahí el 35% de intención de voto. Pero más allá de eso, el man tiene una trayectoria dentro de la política que es bastante larga, y eso tiene que ver con que esté punteando las encuestas, el que la persona promedio de izquierda lo ve como una persona que pues ha estado dentro de la política muchos años y que ya tiene una trayectoria lo suficiente como para ser presidente. Y no nos digamos mentiras, la cuestión de Uribe lo impulsó. Ahora veremos quién es Iván Cepeda. Bueno, Iván Cepeda Castro es un filósofo y político colombiano, actualmente senador de la República por la coalición Pacto Histórico y candidato presidencial para las elecciones de 2026. A lo largo de su carrera se ha consolidado como una de las figuras más visibles de la izquierda en Colombia, destacándose por su labor en derechos humanos y proceso de paz. Hablaremos un poco de su perfil y su trayectoria. Ha sido congresista y ha sido representante de la Cámara del 2010 al 2014 y senador desde el 2014, siendo reelegido en múltiples ocasiones. Fundó el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, y ha trabajado por el reconocimiento de las víctimas de la violencia estatal y paramilitar. Facilitador de paz. Ha desempeñado un papel clave como facilitador en las negociaciones de paz con la FARC y el ELN. Y últimamente candidato presidencial. Ok, este es Iván Cepeda. Yo creo que no, yo creo que la mayoría de personas que se interesan en política aquí en Colombia lo conocen, Así que bueno, primero vamos a dar un repaso sobre qué propone Iván Cepeda en temas de salud. Y después de que veamos todas las propuestas, tanto en salud, seguridad, geopolítica, daré mi opinión final acerca sobre qué opina Iván Cepeda sobre sus propuestas y ya la conclusión final de este podcast. Ok, ahora veremos qué dice Iván Cepeda con respecto a los temas de seguridad. Bueno, como ya muchos sabrán, él no es tanto de, entre comillas, guerra y de tener determinada presencia militar en los territorios y que esa presencia militar pues extermine a las guerrillas o a los grupos criminales, que de alguna manera lo va a hacer, pero ese no es su plan para pacificar a Colombia. Su plan para pacificar a Colombia, por así decirlo, es a través de procesos de paz. Voy a dejar el video. Usted está 100% de acuerdo en la reforma de salud que presentó la doctora Carolina Corcho en su momento. ¿Piensa que ese es el camino a seguir para reformar el sistema de salud? Muchos de esos aspectos los comparto, pero a mí me gustaría, en aras de tener en esto una posición lo más abierta posible, que, digamos, no avancemos sobre ideas que puedan cerrar la posibilidad de un diálogo como es el que yo he propuesto. Evidentemente, tenemos que avanzar hacia un sistema mixto en el que el Estado cumpla un papel diferente, en el que las empresas privadas cumplan un papel diferente, en el que esté contemplado un aspecto que no ha tenido esta discusión, repito, que es la atención en salud de carácter preventivo. Entonces, incorporando esas discusiones, creo que podemos hacer un ejercicio que sea de mutua conveniencia y que derive en una posibilidad de beneficiar a todo el país. Bueno, quiero pasar a otro tema, que es la economía. Doctor Cepeda, usted es un congresista de varios periodos,
la gente lo conoce como defensor de derechos humanos, pero no le conoce gran experiencia administrativa. ¿Quiénes componen el equipo económico con el que usted está trabajando? Yo lo anunciaré oportunamente, Daniel. En esto procedo de manera, digamos, progresiva y destapando las cartas de mi estrategia programática y electoral de acuerdo a lo que nosotros definimos. Pero el país puede tener la certeza de que hay un equipo económico y que el planteamiento... Y bueno, pasemos a la parte de la geopolítica. A ver, no encontré dentro de los discursos de Cepeda o dentro de las entrevistas de Cepeda, no encontré con quién precisamente él haría alianzas. Aunque tampoco es difícil imaginarlo. Ahora que pienso en vez de poner temas de geopolítica aquí en el podcast, hubiera reemplazado la geopolítica por temas económicos, pero bueno, ya que. Así que dejaré por acá un video de qué dijo Iván Cepeda con respecto a la extracción que hizo Estados Unidos de Maduro en Venezuela el 3 de enero. Nueva York para presentarle y allí imputarle cargos por narcotráfico, querido precandidato. Pues uno puede tener cualquier clase de consideraciones sobre la legitimidad de ese régimen político y sobre las actuaciones de Maduro como presidente de un gobierno que ha sido cuestionado por la manera en cómo se hizo elegir. Pero de esos cuestionamientos y del reconocimiento de esos problemas, a legalizar y legitimar lo que hemos visto hoy hay una distancia inmensa. Porque ya se ha dicho, el día de mañana no Maduro, cualquier presidente elegido o cualquier presidente de un país puede ser atacado, llevado a un territorio y juzgado, porque sencillamente la ley interna o el capricho o la voluntad de un presidente que tiene el poder militar para tomar esa decisión, así lo dictamina. Y es lo que hemos visto hoy, la desaparición de facto de la legalidad internacional de una parte. En segundo lugar, la desaparición de la institucionalidad y del respeto del orden internacional, y también la consecuencia de esto, el uso de la fuerza y la violencia como única ley que vale hoy en el plano internacional. Es decir, aquí los principios del derecho público internacional son reemplazados por quién tiene el arsenal más potente. Ese es hoy el criterio, el que aplica Trump hacia cualquier gobierno. Sí, señores. Y bueno, ya para ir cerrando y sacando las conclusiones finales, solo falta lo que propone Cepeda en temas de educación. Toda mi carrera política y social ha estado orgánicamente ligada a los movimientos sociales. Y si me convierto en jefe de Estado, ya lo he dicho, será simple y llanamente para mandar obedeciéndole a los movimientos sociales. Ese es mi compromiso. Y concretamente aquí, ante ustedes, mi compromiso es a desarrollar conjuntamente la política pública en materia de educación. A seguir avanzando en fortalecer la financiación de la educación pública. A buscar que las y los docentes tengan las mejores condiciones, no solo laborales, no solo de salud, sino también profesionales, científicas, de formación, de carrera docente, para que puedan ejercer su tarea, que es crucial para la sociedad, de la mejor forma. Mi compromiso para seguir con el desarrollo de una ley de competencias que satisfaga plenamente la participación de la educación en el sistema general de participación.
Mi compromiso para que en el primer semestre de mi gobierno realicemos la gran cumbre de educación y pedagogía educativa y pedagógica para desarrollar una política y una legislación integral en materia de educación. Mi compromiso para que, no digo que cogobernemos, sería un poco demagógico de mi parte, pero sí para que ustedes me orienten y me guíen sobre cómo hacemos lo mejor por la educación para la democracia en Colombia. Entonces, queridas compañeras y queridos compañeros, testimoniando mi respeto y admiración por ustedes, cuenten conmigo para avanzar en el gran proyecto de una escuela alternativa, democrática, de una educación al servicio de la sociedad y su transformación, de una educación que sirva para liberar a los seres humanos, para respetar la naturaleza, para respetar la vida, para convertir a Colombia, como lo hemos dicho, en una gran potencia mundial agroalimentaria y de la vida, para que sea lo que queremos todos los colombianos y colombianas, una solución a las inmensas crisis que el neoliberalismo ha provocado a la humanidad. Saludos, compañeros. Perfecto, ahora vamos con las conclusiones finales. A ver, esta situación actual en Colombia me recuerda mucho a lo que pasó en Chile y a lo que pasó en Argentina. Es decir, que los candidatos de izquierda pasan a la segunda vuelta con una mayor cantidad de votos que su contrincante, o sea, uno de derecha, pasó con Massa y Milei. Massa pasó con más votos y terminó ganando Milei. Lo mismo en Chile. La candidata comunista chilena pasó con más votos que Kast y resulta y pasa que en las dos coyunturas, en las dos situaciones, terminó ganando el candidato de la derecha. Milei terminó ganando en segunda vuelta y Kast terminó también ganando en segunda vuelta. Eso pasó porque los otros sectores de derecha que habían votado por más candidatos en la primera vuelta se unieron y terminaron dándole la victoria al candidato de derecha. Hay un claro paralelismo de esas dos situaciones que se vivieron en Latinoamérica ahora con Colombia. Palabras más, palabras menos. Yo vaticino que puede estar ganando Paloma. ¿Cómo va a ser la cosa? A ver, en la primera vuelta creo yo que pasará Paloma y pasará Cepeda, pero obviamente los votos de Abelardo se van a ir todos con Paloma. Entonces, si sumas los votos de Paloma y de Cepeda, queda bastante reñido, pero sigue ganando Paloma. El resto de votos que son mínimos, pero en una situación tan reñida pueden hacer la diferencia, serían los votos de Fajardo. A ver, Fajardo y el uribismo no es que se lleven bien de la mano, pero Paloma ha querido tomar una actitud de no una candidata de conservadora extrema ni entre comillas de derecha extrema, sino un poco más liberal, un poco más, inclusive cabe ahí el término progresista, aunque sea el candidato del Centro Democrático, y creo que eso es en parte gracias a Oviedo. ¿Eso qué quiere decir? Que por ahí del 4 o 5% que esté sacando Fajardo, una buena cantidad se pueden estar yendo con Paloma, por más que sea algo como que no concuerde que los candidatos, los votantes de Fajardo se vayan con la candidata uribista. Digamos que por el contexto de las cosas, una gran cantidad de los votos de Fajardo se pueden estar yendo con Paloma. Entonces tenemos una gran cantidad de los votos de Fajardo. Tenemos los votos de Abelardo y los que ya votaron en primera vuelta por Paloma. Todo eso suma, o sea, eso es imbatible. Si las cosas se dan como yo estoy teorizando, Paloma podría ser la primera presidenta de Colombia y la próxima presidenta. Entonces, o presidente. Bueno, entonces esto es todo por hoy. Hasta la próxima.